Bueno, amada iglesia, estamos en un estudio expositivo del libro de Romanos. Romanos lo hemos ido recorriendo con nuestro pastor, hemos tenido varias reflexiones sobre él, pero en su mayoría lo que estamos haciendo es que de una forma expositiva la palabra hable a nosotros y traiga claridad sobre la carta que Pablo está haciendo. Con esta carta Pablo está pastoreando a la iglesia, dando instrucciones, pero también dando grandes explicaciones. Ahora, si tú y yo nos adentramos hoy al capítulo 11, que es del que quiero profundizar hoy, tendremos que hacer un preámbulo recordando un poco de lo que Pablo está hablando en el capítulo 9. Y desde el inicio del capítulo 9 de Romanos, Pablo establece el hecho de que Israel, los judíos, Israel como nación, como la nación del pacto, ha disfrutado de muchísimos privilegios de parte de Dios. Y entonces, dado esta clase de privilegios y dado esta posición que tienen Israel y los judíos, ¿cómo es posible entonces que tan pocos judíos hayan creído en el Señor y permanezcan separados de Cristo? ¿Cómo es posible que tan poquitos hayan entregado al Señor y estén separados de Cristo? Y entonces entra esta pregunta que comienza a hacer Pablo a lo largo de estos capítulos del 9 en adelante, diciendo, ¿es que acaso ha fallado la promesa de Dios? Y Pablo responde en el mismo Romanos 9, recordemos que responde, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, nos está diciendo que el propósito eterno de Dios, fíjate, quiero que centres tu atención en esto, el propósito eterno de Dios nunca contempló la salvación de cada judío por cuestión de raza o de etnia. Su plan no contempló la salvación solo por una nacionalidad, por una ciudadanía. Y Pablo prueba su punto tomando como ejemplo la familia del mismo Abraham. Lo recordarás igual en Romanos 9 y la familia de Isaac. Por eso habla de ambos. Ahora, en el mismo Romanos 9:27, Pablo probando el punto, dice, aunque Dios le prometió una descendencia numerosa al patriarca Abraham, también reveló claramente que solo un remanente sería salvo, como nos muestra Pablo más adelante diciendo, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora, se empieza a desprender una serie de preguntas, una serie de interrogantes y llega la problemática principal que va a abordar el capítulo 11 que veremos hoy. Y es, ¿acaso tiene Israel, tienen los judíos alguna clase de exclusividad o un justificante por su incredulidad solo por ser Israel? ¿Es posible que Israel tenga la posibilidad de salvación en reconocer a Jesucristo? Y es justo en ese contexto que se está dando, en esas interrogantes que están lloviendo, que Pablo atiende la problemática y la veremos en el capítulo 11. En este capítulo 11, Pablo comienza haciendo esa pregunta formal y puntual. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Esta problemática que comienza a atender Pablo con tal pregunta es muy profunda. ¿Por qué? Ya que de resultar afirmativo, o sea, de resultar que Dios ha desechado a su pueblo, entonces, pues qué confianza podría tener
o podrían tener los gentiles? ¿Qué confianza podrían tener las demás personas en cuanto a las promesas de Dios que se encuentran consagradas en su palabra? Por eso Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es obvio que la palabra pueblo aquí debe referirse a la nación de Israel, pero ese es el tema que viene tratando en toda esta sección desde el 9 en adelante, sobre Israel, sobre esos beneficios, sobre la posición. Pero ahora nota la respuesta puntual de Pablo en el capítulo 11. Pablo responde a su pregunta retórica diciendo, en ninguna manera. En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, Pablo no hace ninguna alusión aquí a un evento futuro. Fíjate, el capítulo 11 de Romanos algunas veces pudiera interpretarse superficialmente como que Pablo estuviera hablando al futuro sobre lo que pasaría con Israel. Pero no hace ninguna alusión aquí a un evento futuro, no está relacionado como tal con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien al hecho de que Pablo, siendo judío, había sido traído a salvación por la gracia de Dios, como parte de un remanente apartado del que había venido hablando desde el capítulo 9. Ahora, recuerda, la conversión de Pablo era una prueba tangible de que Dios no había rechazado completamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Dios siempre se ha reservado por gracia un remanente fiel conforme a sus propósitos soberanos. Y para ilustrar este punto, Pablo ahora se remite o hace referencia a un incidente muy conocido de la vida de Elías. Por eso encontraremos tú y yo en Romanos 11, del 2 al 5, que hace esta referencia. Y entonces, respondiendo, dice Pablo, Romanos 11, del 2 al 5, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, la condición de Israel, mira, por eso Pablo retoma esto porque, insisto, está sucediendo en ese momento. La condición de Israel en los días de Elías, que es el ejemplo que usa Pablo, era muy similar a la del primer siglo de nuestra era. En la época de Elías había una incredulidad generalizada en el pueblo de Israel. Incrédulos hasta los huesos. Se había desatado incluso una fuerte persecución a los profetas del Señor. Los habían matado, pero Dios le hizo ver que su obra en el mundo es más amplia de lo que nuestros ojos pueden ver. Por eso Pablo se remite a ese incidente con Elías, porque está hablando con exactitud, está pasando lo mismo en el momento en el que él lo está hablando con los judíos. Ahora, de igual manera, los judíos del siglo primero, a quienes está dirigiéndose Pablo, a quien está haciendo una remembranza, por llamarlo así, y de quienes escriben, no a quien dirige la carta, dieron muerte pues al más grande de los profetas, a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, y presentaron una fuerte oposición aparte al evangelio y a la forma en la que lo llevaban a cabo los judíos, los apóstoles, y los nuevos creyentes. Pero al igual que en los días de Elías, por eso Pablo lo está diciendo así en Romanos 11, Dios se había reservado un remanente por gracia. Entre esos, el mismo Pablo. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo no hizo nada para ser salvado por Dios. Si tú y yo incluso lo pusiéramos en una balanza, pues Pablo sería incluso el más repudiado por Dios,
porque estaría persiguiendo a los cristianos, estaría buscando, ya tenía la forma legal para atacarlos, para encarcelarlos, para matarlos, tenía la fuerza, tenía el celo, tenía los mecanismos, pero aún así no hizo nada para ganarse el favor de Dios. Por eso Pablo responde a la pregunta y dice, ¿acaso rechazó, se olvidó de la promesa, ya hizo un lado a su pueblo? Y Pablo explica, no. Y ese no, o ese de ninguna manera, es para alentarte y decir, no, no es que Dios cambie de opinión, sino que desde inicio su opinión no fue salvar solo a una etnia, salvar solo a una ciudadanía, sino hacer partícipes de todos por gracia. Ahora, de manera que en esta porción de Romanos 11, Pablo no está hablando de una salvación futura, e insisto, sobre la nación de Israel, sino de lo que Dios estaba haciendo en favor de ellos en ese preciso momento. Ahora, es necesario que entendamos esto. A lo largo de toda la era evangélica, me refiero a era evangélica, todo el tiempo que se ha predicado el evangelio, Dios se va a encargar de traer eficazmente a su remanente escogido por gracia, los cuales vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe y serán añadidos a la iglesia. Ahora, Pablo empieza a ampliar ahí mismo en el capítulo 11, el verso 24, amplía el tema de la siguiente forma. Mira, vamos a leerlo, Romanos 11 del 11 al 15. Continúa diciendo Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Ahora, no debemos perder de vista la secuencia otra vez de tiempo. La secuencia de tiempo de lo que Pablo está diciendo aquí, está hablando, los judíos rechazaron al Mesías y lo llevaron a la muerte, pero de ese modo, sin saberlo, hicieron posible la salvación que alcanza ahora a los gentiles, que es a lo que se refiere ese versículo 11, a quienes Dios va a usar o usa y está usando a ti y a mí para provocar a celos a los judíos elegidos, obviamente, y traerlos a salvación. O sea, tú y yo, fíjate qué asombroso profundizar de esta manera, porque tú y yo estábamos en el plan de Dios desde el inicio. Y eso debiera ser un aliciente y un ánimo tremendo para la iglesia, saber que estabas en la mente de Dios desde antes de todo. Estaba preocupado por ti, por mí, por estar sentados en este lugar, ser parte de su iglesia, ser salvados sin el hecho de merecerlo. Qué asombroso pensar que el autor de este mundo tan asombroso, de todo eso, estaba pensando en ti y en mí. Y no fue como un volado que dijera, bueno, no funcionó con los judíos, entonces abrámosle la puerta a todos los demás. No lo es así, sino desde el inicio su plan y su proyecto es que tú y yo estuviéramos ahí. Ahora, noten una vez más que Pablo está hablando en los versículos en tiempo presente, en su presente. Algo que estaba sucediendo en sus días, no de algo que vaya a suceder en el futuro con el pueblo judío o con Israel. No es un futuro distante. Y voy a ser bien puntual en esto. Sé que se va a escuchar muy reiterativo, pero es que a veces la interpretación de Romanos 11 hace o se lleva a entender que será hasta los últimos tiempos cuando entonces va a haber una conversión masiva de judíos a Cristo.
O sea que primero entrarán todos los cristianos, tú y yo, los que creeremos y entonces ya hasta el último de los tiempos, pues ya habrá una conversión masiva de judíos. No, ese ciclo de desobediencia que está hablando Pablo no es en el futuro, está hablando de una desobediencia actual de Israel, lo que trae como consecuencia la salvación de los gentiles, lo que trae como consecuencia la salvación de algunos judíos, por eso él se pone por ejemplo, y una mayor bendición al mundo. Era algo que estaba ocurriendo en ese mismo momento que Pablo escribía esas palabras. Ahora, es evidente que en los versículos 30 y 31, así lo refiere, y tomaré esta porción de la Biblia de las Américas, dado la manera y el uso del lenguaje que usa, dado que la traducción de la Reina Valera no es específica en ello, pero dice, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. En la sabiduría de Dios, iglesia, Él usa la desobediencia de unos y de otros para traer salvación. Y es a través de este proceso que ha de llevarse a cabo la plena restauración de Israel, o como dice el texto en el verso 12, su plenitud. Por consiguiente, mira, ni los gentiles ni los judíos, ninguno de los dos tiene alguna razón para gloriarse. Ninguno de los dos tiene una razón para sentirse orgulloso. Tanto los unos como los otros son usados por Dios para la salvación de unos y de otros. Y tantos unos como otros pueden recibir las consecuencias de su incredulidad. De ahí la advertencia que Pablo hará más adelante en el versículo 17 al 20, que es importante, fíjate, para que nos guardemos o se guarden de arrogancia. Y dice el capítulo 11, verso 17 en adelante: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Pablo compara y hace una comparación al pueblo de Dios con un olivo, compuesto de sus ramas naturales. Todos hemos visto un olivo, estoy seguro que sí. Ahora están muy de moda, ¿verdad? Ese olivo tiene sus ramas naturales, o sea, los judíos que han creído en el Señor, y las ramas del olivo silvestre que ahora han sido injertadas en el buen olivo, o sea, los gentiles que han creído y que ahora forman parte del pueblo de Dios. Iglesia, Dios no tiene dos pueblos, sino uno solo. Solamente un pueblo, y a ese pueblo pertenecen todos los que creen en Jesús, ya sea judíos o sean gentiles. Solamente un pueblo, de manera que lo que hace la diferencia es nada más la fe. Fue por falta de fe que muchos judíos fueron desechados, y es por la fe que nosotros, los gentiles, somos injertados. Por eso Pablo está usando el ejemplo de un olivo y dice, ahí está el olivo con sus ramas naturales, pero viene una y es injertada. Consecuentemente, si los gentiles que profesaban la fe en ese momento
comenzaban a ahora sentirse gloriosos, ¿va? Sentirse especiales, sentirse mejores que los mismos judíos. Pero al estar haciendo eso, Pablo les está mostrando que lo que están manifestando es mera incredulidad. Esa arrogancia que estaban manifestando y esa arrogancia que se puede manifestar hoy, cuidado, no es compatible con la fe verdadera. Por tanto, en vez de comportarse con arrogancia, debían más bien sentir un temor piadoso. Por eso Pablo dice: teman, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mucho cuidado con sentirnos superiores desde nuestra salvación, porque llega a ser natural. Oh, ahora como tengo la verdad exclusiva, la verdad correcta, la verdad única que es la palabra de Dios, entonces me siento superior a los que andan en sus peregrinaciones, a los que andan depositando su confianza en lo que sea. Desde ahí los miro desde mi pedestal diciendo: pobres, oh, pobres, perdidos, va. O las frases que nos gusta mucho usar en las iglesias: los mundanos, aquellos que andan en el mundo, los pecadores, ¿no? Pero mucho cuidado. Romanos 11 nos está mostrando esto. Pablo está diciendo: cuidado con sentirte superior, porque no lo eres. No sé en qué momento de tu vida te hayas convertido. No sé si vienes de una familia de padres cristianos, de escuelita bíblica, de todas y cada una de tus etapas en la congregación, hasta tu matrimonio y hasta tu familia. O a lo mejor tú te convertiste después de una serie de golpes tremendos que te llevaron al nivel más bajo en tu vida y por gracia dijiste: necesito a Dios. Pero de ninguna forma, haya sido de uno o haya sido de otro, uno es mejor que otro. No, y Pablo lo está enseñando así. Lo que es un hecho es que no eres mejor que nadie, pues la salvación es únicamente por gracia. Y por eso Pablo está atacando este problema en el capítulo 11, porque ya había cristianos que se estaban sintiendo superiores a los judíos, porque decían: no, por supuesto, nosotros no crucificamos al Mesías, fueron ellos. Pero no, Pablo está haciendo una explicación clara de que no hay dos pueblos, es solo uno. Tú y yo formamos parte de ese pueblo. Ahora, este texto no enseña que la salvación pueda perderse, obviamente, pero la Biblia habla claramente de la apostasía, ¿verdad? La apostasía la señala como en términos sencillos, como las personas que dicen ser cristianas, pero después se apartan del Señor, ¿verdad? Es ahora muy común: oye, y tal, no, pues es que yo era cristiano, pero pues ya no. Pero ¿y cuál es el fin de tales personas? El mismo que han sufrido los judíos incrédulos. Es exactamente los mismos. Serán cortados y condenados. No hay otra, no hay un chance, no hay una forma. Pablo por eso está siendo muy claro en Romanos 11. Ahora, por eso es que la Biblia nos llama a ti y a mí a examinarnos siempre si estamos en la fe. Y uno de los aspectos que debemos revisar es el concepto que tenemos de nosotros mismos. El que verdaderamente cree, y apúntalo como yo lo he apuntado en mi cabeza: el que verdaderamente cree sabe que no tiene nada de qué gloriarse. Nada. Si te estás gloriando en tu salvación y mirando a los demás por encima del hombro como si tuvieras alguna clase de mérito, cuidado. Es un síntoma bien peligroso, y así lo está diciendo Pablo. No te gloríes, sino por el contrario, teme. Teme porque sabes el fin de lo que ocurriría si no creyeras. Ahora,
hoy vemos aquellas personas que están compartiendo ahí la ideología de género y esto y demás, y los vemos desde nuestro pedestal, pecadores, incrédulos. Por supuesto que lo son, pero Pablo está alentando a la iglesia diciendo, no los veas así, sino velos como tú, porque te aseguro que si tú por gracia no hubieras llegado al Señor, estoy seguro que andarías hasta en una de esas marchas. Entendamos esto desde la luz y desde la claridad que nos da Romanos 11. Ahora avancemos en los versos 23 y 24. Pablo vuelve sobre el tema de los judíos y hace ver a esos gentiles que si ellos eran ramas de olivo silvestre y fueron injertados en un buen olivo por su fe, Dios tiene el poder para injertar en ese olivo las ramas naturales que ya fueron desgajadas. O sea, si Dios le metió al olivo que ya estaba entero, le quitó las ramas buenas, injertó las otras, también puede tomar las mismas que desechó y colocarlas. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Me permito insistir en esto. Pablo sigue hablando aquí de una conversión nacional del pueblo del pueblo de Israel, pero no le está hablando del futuro, no está diciendo algo que pasará, sino ya está pasando. De ese mismo tema ha venido hablando desde el principio, que los judíos no han sido completamente desechados por Dios, pues la puerta de la salvación sigue abierta para ellos si vienen a Cristo en arrepentimiento. Y esto nuevamente nos da un aliciente a ti y a mí como iglesia. Piensa en la persona más difícil que creas que pueda entregarle la vida al Señor. Yo sé que se te viene alguien a la mente. Puede ser hasta de tu misma familia, ¿va? El más cercano. El más difícil, este es el más difícil. Bueno, vamos a empezar por ahí. Yo sería ese. Si yo estoy seguro que hace años, si hicieron esta pregunta desde el púlpito, mis padres pensaron en mí, mis hermanos pensaron en mí, la gente que me conocía pensó en mí, pero Dios, que tiene el poder de injertar algo ya arrancado y colocarlo otra vez y que haya vida, me tiene aquí predicando su palabra. Entonces piensa en la persona más difícil que creas que esa nunca se va a acercar al Señor. No, hermano, es que practica esta buyuguasa, no sé qué. Ese mismo Dios tiene el poder de en su tiempo, de su forma y por su gracia. No te tienes tú que ir a tirar afuera de su casa, no tienes que hacer otra cosa más que lo que nos ha mandado hacer, que es hablar con claridad su palabra y orar por esa persona para que el Espíritu de Dios le dé convicción de pecado, justicia y juicio. Pero Dios es poderoso para salvar a quien sea, incluyendo a los judíos. Porque hoy vemos, hay reportajes, tú lo puedes ver, es difícil acercarte a la gente en Israel. En Israel es repudiado el cristianismo, hasta escupen al suelo cuando hablan de, bueno, esos mismos que han desechado van y tienen la oportunidad, porque repito, sigue abierta para ellos y para todos la puerta del arrepentimiento y la vida eterna. Ahora, más aún, tú y yo podemos estar completamente seguros de que todos y cada uno de los que forman parte de ese remanente de israelitas que fueron escogidos van a venir sin lugar a dudas.
No es que alguien les y vaya a impedir, no es alguien que le puede impedir a Dios que no ocurra. ¿Quién le puede dar órdenes a Dios? Nadie. Siempre ha habido y siempre habrá un remanente de israelitas cristianos, sea que vivan dentro del territorio de Israel o en cualquier otro lugar del planeta, porque nadie puede frustrar los designios de Dios. Por más que veamos o que tú y yo sepamos que la nación de Israel está pasando por grandes y terribles formas de vida. Ya he escuchado gente que ha viajado a Israel y se aterra, dice, ¿cómo están viviendo? Es normal, es algo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios no tiene dos pueblos. No estamos viendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno solo y se conforma de judíos, de los que vivan en donde vivan alrededor del mundo. Se conforma de todos aquellos los que han creído en el Señor Jesús. Y de ahí viene la parte en la que, o el cuestionamiento de, entonces todo Israel será salvo. Fíjate, luego de haber considerado la enseñanza de Pablo de los versículos del 1 al 24, que es lo que recorrimos hasta ahora, estamos listos para considerar la parte más controversial, así la llamo yo, del capítulo, teniendo en cuenta que esto se viene desarrollando desde el capítulo 9. De ahí la conexión que Pablo usa del versículo 25 al usar el por qué. Y en el verso 25 del capítulo 11 que estamos estudiando, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Un segundo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel, dice Pablo, es un endurecimiento parcial, porque no todos los israelitas han sido endurecidos, y así será hasta el final de los tiempos, hasta que se convierta el último judío que haya sido escogido por Dios. El problema es que este texto, algunos lo creen como si Pablo estuviera diciendo, el endurecimiento de Israel será solo por un tiempo, pero tan pronto como entren todos los gentiles, entonces ahí viene Israel detrás, o sea, será cuando se conviertan. Pero no, está hablando que el endurecimiento de Israel es parcial y es continuo, no es generalizado y no es para siempre. Pero como hemos visto ya, el tema que viene tratando Pablo desde el principio es el de la salvación de los judíos que se convierten al Señor en toda la era evangélica, en toda la era en la que ha estado la iglesia. Y al mismo tiempo Pablo estaba contribuyendo con su predicación y no estaba hablando de una salvación nacional que fuera a ocurrir al fin de los tiempos. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo entonces? Que ese endurecimiento parcial de Israel continuaría hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, a lo largo de toda esta era, desde que Pablo está escribiendo los Romanos hasta el día de hoy. El endurecimiento de Israel es parcial. Israelitas, judíos pueden convertirse a Jesús, reconocerle, arrepentirse de sus pecados y ser salvos. En otras palabras, Pablo no está hablando del cuándo ocurrirá, sino el cómo. No el cuándo, sino el cómo. Fíjate, hay un comentario, Palmer Robertson es muy puntual para abordar esto, y quiero abordarlo como si fuera una conclusión. Dice, primero las promesas y el Mesías fueron dados a Israel. Entonces, en el misterioso plan de Dios, Israel rechazó a su Mesías y fue cortado de su posición de privilegios distintivos. Como resultado,
la venida del Mesías fue anunciada entre los gentiles. Las naciones entonces obtuvieron por la fe lo que Israel no pudo encontrar al buscarlo en sus propias fuerzas carnales. Frustrados al ver las bendiciones de su reino mesiánico amontonadas sobre gentiles, o sea, tú y yo, individuos judíos son movidos a celos. Consecuentemente, ellos también se arrepienten, creen y comparten las promesas hechas a ellos. Y de esa manera, por ese fantástico proceso que continuará a través de toda la edad presente, todo Israel es salvado. Pero estamos hablando de un solo pueblo. Un solo pueblo exclusivo. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pablo con todo Israel? A la luz del contexto que estamos estudiando, muy probablemente Pablo se refiere a la suma de todos los remanentes de israelitas que se han de convertir por todas las edades. A eso se refiere con todo Israel. No es que veamos de repente ya vendrán los últimos tiempos, entonces ahora sí es tiempo de que Israel o los judíos cambien y que todos se salven, porque ahí radica la promesa de Dios. No, al contrario, si nos remitimos desde el inicio, entendemos y aceptamos y creemos que el plan de Dios siempre fue este, que tú y yo estuviéramos incluidos. Que tú y yo fuéramos parte de ese pueblo y que la humanidad fuera parte y que la puerta estuviera completamente abierta para todos. La plenitud de gentiles escogidos y la plenitud de israelitas escogidos estarán en la presencia del Señor en aquel día sin que falte uno de ellos. Y así como ellos, Él lo estará cada una de las personas por las cuales tú y yo estamos orando, y que estoy convencido de que por gracia Dios hará la obra en ellos y entregarán sus vidas a Jesús. Así que no caigas en un engaño de desanimarte y de dejar de orar o de predicarle la palabra en cualquier momento a esa persona que tú crees que es la más difícil de la vida. Mientras hay vida, la salvación está vigente para cada uno de nosotros. Para ti que estás ahí sentado, para quien está viendo este mensaje, hay salvación para ti. En conclusión, el tema que Pablo trata en Romanos 11 no es el de una conversión masiva de judíos a lo largo de la historia, sino la forma maravillosa como Dios está llevando a cabo sus propósitos redentores, tanto con judíos como con gentiles. Por eso tú y yo pudiéramos caer en el engaño como iglesia de decir, es que el mundo está tan mal, está tan perdido, está tan difícil la situación, que ya no vale ni la pena predicar. Ya no vale ni la pena hablarle a alguien de Jesús. Ya te desanimas de inmediato. Ya hasta buscas diluir el evangelio, empezamos, ya no hablamos de arrepentimiento, sino, mira, ven, Dios te va a hacer sentir bien y te vas a sentir bien y todo va a pasar y vas a descansar. No, es necesario regresar, hablar a cada una de las personas que conocemos de la realidad de un Dios misericordioso, pero un Dios justo, que tiene todo el poder para perdonarte, pero también tiene todo el poder para decirte adiós. Pero que en todo su poder y en su misericordia y gracia eligió este momento para que escucharas de Él, y que solamente por la fe, no tienes que hacer otra cosa, sino solamente por la fe te apropiaras de la salvación a través de Jesucristo. Ahora, es una forma sorprendente. Dios está llevando a cabo su plan de salvación en la historia para que al final de los tiempos una gran multitud de redimidos, todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, alaben el nombre de Cristo por los siglos y confiesen con sus bocas que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre.
Qué asombroso. Allí estaremos y allí estamos. Es un solo pueblo, el pueblo escogido de Dios. Iglesia, Dios no tiene, repito, y la enseñanza central, Dios no tiene dos pueblos. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es nombrada en el Nuevo Testamento como el auténtico Israel. Y esta iglesia está formada por todo hombre de cualquier lengua y nación que confiese a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y esto son grandes noticias. Tú y yo podemos entender a la luz de Romanos y de la forma en la que Pablo habla. Número uno, que las promesas de Dios son confiables, están vigentes. Que Dios es un Dios confiable, que su palabra no se contradice en lo absoluto. Dos, que su plan de redención y de amor y de salvación es para todos. Para el más pecador, de los cuales Enrique es el primero. Insisto, tres, no es para pensar en el futuro, sino todos pueden entrar a acercarte a Dios. Es la cosa más sencilla. Solamente tienes que dar un paso. Y ahí está, con sus brazos abiertos. No tienes que hacer absolutamente nada. Oh, ¿por qué no nací judío? Hay corrientes cristianas que tratan de hacerse ahora mesiánicos, judíos, corrientes raras del judaísmo. No es necesario. No te dejes los caireles y te pongas un sombrero. No. Dios te ha llamado y solamente tienes que responder al llamado. Y este llamado es para ti. Con esto quiero cerrar. Tú, si en algún momento, si en algún momento de tu vida has reflexionado, si hay una etapa, un día, una forma en la cual esté en el calendario como apuntado, esta es la fecha para acercarme a Dios. Esta es la fecha. No sé si hay alguien aquí que esté por primera ocasión o que hasta el día de hoy hayas escuchado esto, pero quiero hacerte esa invitación. Dios tiene las puertas abiertas. No necesitas ser judío, no necesitas pararte de cabeza, no necesitas hacer otra cosa más que reconocer tus fallas, tus faltas, tus errores y decirle a Dios, perdóname y acéptame. Si tú quieres hacer esta oración en este día o en este tiempo, aquí en el audio, levanta tu mano. Si quisieras hacer esta oración y entregarle tu vida a Dios, lo podemos hacer en este tiempo. Solamente basta que respondas al llamado. ¿Hay alguien que quiera hacer esto en este momento, en este tiempo, entregar tu vida a Dios? Solo levanta tu mano, yo te ayudo. Ok. Y si no es en el auditorio, si tú ves este video, si tú estás en las redes y has tomado y has entendido que la amplitud de Romanos 11 nos enseña que la salvación de Dios es para todos, te invito a que hagas esta oración. Dios, hoy te entrego mi vida. Reconozco que he fallado y te pido perdón, porque todo lo que he hecho separado de ti, sé que no ha sido bueno, sé que no ha sido correcto. Hoy lo reconozco, pero hoy te agradezco la salvación que pones delante de mí y reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que murió por mis faltas y que asimismo fue resucitado y fue colocado en gloria. Así que te pido que cambies mi vida, que me des una vida nueva y que camines conmigo en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, y si tú el día de hoy estás
al igual que yo, emocionado y contento de la salvación y del plan que Dios ha tenido para con nosotros desde el inicio, te voy a pedir que te pongas de pie y que hagamos una sola oración en conjunto, pensándolo como lo hemos visto en Romanos 11, un solo pueblo, una sola nación escogida, una sola compuesta de muchas personas, de todos los lugares. Inclina tu rostro. Dios, gracias, porque solo tú podías hacer esto posible. Gracias porque no necesitamos ser de ninguna forma ciudadanos de ninguna nación, no tenemos que ser absolutamente nada, simplemente lo que somos. Y así tú nos has aceptado. Pero por supuesto nos has llamado al arrepentimiento. Y nos has llamado, Señor, a actuar en humildad y vivir bajo tu palabra y tu gracia. Así que te pido, Dios, que cada uno de los presentes, nuevamente nuestro espíritu y nuestro ánimo esté en todo tiempo encendido para ir y hablar a cualquier persona, que tú sigues perdonando y recibiendo a cada una de las personas en arrepentimiento y para darle salvación y gracia. Señor, perdónanos si hemos pensado que por algún motivo o forma podemos llegar a ti, porque hoy nos queda claro que no la hay. La salvación es solo por gracia. Así que a ti sea toda la gloria, toda la alabanza y todo sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén.